Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Doctor, ¿ya quiere que empecemos? Pues espera un momentito, Raquel. Sí. No tiene diario. Sí. Okay. Permiso. Hasta luego. Muy bien. Que se actualizará el lo van a hacer una resiembra porque los trabajos que está haciendo pero que Pero desde el 12 de abril me hicieron la laparotomía porque venía con distensión. en una hora Pero no identificaron que había un bolo. Pues nomás vieron dilatado todo eso, hicieron sus descompresiones, siguió evolucionando mal, lo volvieron a la laparotomía y ahí se dieron cuenta que estaba volulado. Pero ya se estaba necrosando el intestino, entonces disfuncionalizaron colon y ya lo tenían, pues ya, toda la estancia, poco neumónico, sepsis, choque y enfermedad. Pues las tenemos que aceptar porque ya de la herramienta. Estoy firmando recetas, pero de un paciente que está pegado en el piso, doctor. No sé. Yo tengo entendido que es un PCI, no sé. Nadie me lo ha presentado. Veamos qué. ¿Es este? Se va a caer mucho con acidosis respiratoria. Mucho. Doctor, esta niña depende. Aunque haga receta,
Pero ya está. Muy bien, adelante. No, Doctor, una pregunta. ¿El caso clínico lo vamos a ver al final o...? Si quieren, lo vemos ahorita de una vez. Ah, pues sí. Ok. Vamos a ponernos el equipo número 1. Si quieren, díganme los pormenores. O los por mayores, si quieren también. O sea, pero ¿cómo va a estar la dinámica en el caso clínico? Sí, o sea, el diagnóstico y por qué llegaron a esa conclusión. Ah, ok. ¿Ustedes son el equipo 1, Raquel? No, yo no. Ahí voy a checar quién es el equipo 1. Bueno, de todas maneras, aquí los mandaron ya, ¿no? ¿Y no está el equipo 1 para que responda? Sí, ¿o no sí, están? nosotros aquí estamos el equipo 1. A ver, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico del caso clínico? Pues por lo que vimos en el caso, realmente no había tanta información como para llegar a una etiología en específico. Lo que notamos es pues la presencia de deshidratación, en este caso severa por parte del lactante, pues anorexia, y uno de los, digamos que banderas rojas o algo que nos hizo pensar mucho, datos de importancia, es el hecho de que no estuviera comiendo ya por más de una semana y aún así no lo hayan atendido los padres, sino hasta que ya de plano no despertó el pequeño. Y aparte que no tiene nombre, a pesar de que a los 6 meses de edad, generalmente los papás recién cuando nace el niño van al registro civil a anotarlo. Así que juntamos todos esos factores y se nos empezó a hacer como que raro en ese sentido de que no se está alimentando, no muestra antecedentes de algún tipo de infección, no mencionan si estuvo orinando mucho, simplemente se conoce que no estuvo alimentándose bien. Así es. Y aparte de que no se le cambiaba tanto el pañal, así que lo que nosotros llegamos como una conclusión en común es parte como una negligencia paterna, materna en el caso del niño, que tal vez no lo están alimentando bien o realmente lo dejaron como en el olvido, por así decirlo. Y es lo que, no sé cómo explicarlo, y es lo que desencadenó todos estos manifestaciones que tuvo de deshidratación por la falta de alimentación, y eso es lo que pensamos nosotros. Ok. Entonces, es descuido, es aporte primario deficiente y tiene una diarrea y tiene también No se mencionó deshidratación. diarreas, según tengo entendido. Ok, deshidratación por no aporte. Ajá. O por poco aporte. Es lo que se cree. En sí, especial algo que por la notamos, glucosa. doctor. Ok. Mande, ¿es del mismo equipo 1? Sí, soy del mismo equipo 1. Algo que les comentaba a mis compañeras es que me pareció muy extraño que decidieran atender a su bebé una semana después, porque normalmente cuando pues tienes un bebé y sientes que está mal y tiene todos estos síntomas porque presentaba palidez, estaba hipoactivo el niño, tenía muchas de estas complicaciones, y normalmente un padre cuando ve esa presencia de estos síntomas en el bebé, o sea, de voladas, lleva al médico, lo atiende, ¿no? Entonces se nos hizo muy extraño lo que se mencionaba de que pasada una semana decidieron llevarlo, y además de que no había comido en 8 horas, y algo muy importante también, de que no le habían cambiado el pañal, o sea, eso se hacía se mencionaba, se hacía como relevante, ¿no? De que no se le había cambiado el pañal
pasadas 8 horas, ¿no? O sea, sabemos que no había estado consumiendo alimentos, pero eso también era un dato de descuido también por parte de los padres y al final mencionaba de que el padre sí tenía una insistencia en llevarlo al registro civil, entonces ahí vimos que también podría haber sido también factor de que la madre haya tenido este problema, ¿no? De igual todo esto de descuido que le menciono y es como llegamos a esta conclusión, un tipo de negligencia que se presentaba con Ok, entonces es maltrato infantil por omisión. O sea, por no hacer, pues, o sea, por omisión. Es maltrato como me la pongas. Sí. De acuerdo, muy bien. Entonces, es maltrato y las historias clínicas, para que te des una idea, cuando uno dice que no le cambian cuántos pañales le cambió, uno no tiene el prejuicio de decir que es descuido porque no se los cambian o porque son muy pobres. Simplemente decimos que para dar una idea es como un dato para decir que está orinando mucho o está evacuando mucho, el que le cambies 2, 3 pañales. El que no le cambies pañales significa que no ha orinado o no ha evacuado. Ese es el dato. Pero, obviamente, se puede interpretar así como tú lo estás interpretando, Abigail. Sí, de hecho sentimos que faltaron ciertos datos, por ejemplo, el hecho de que pudiera ser que la madre tuviera acceso o sea, fuera drogadicta o tuviera algún problema psicológico, como que ciertos datos también respecto a eso. Sí, fíjate que por eso es que la agudeza del clínico es precisamente con un dato que a nadie le llamó la atención, se hace diagnóstico. Ahorita vamos a escuchar los demás equipos, si no tienen nada más que decir el equipo 1. Ok, entonces nos quedamos por descuido, malos cuidados y que tiene deshidratación hiponatrémica por bajo o nulo aporte. Así es, así los interpreté. Sí, así es como lo tratamos de explicar. Ok, perfecto. Muy bien. ¿El equipo 2? Aquí estamos, doctor. Ok. Nosotros también pensamos en maltrato infantil y al momento de ya buscar información del tema había como varios indicadores. Y uno de los indicadores era por negligencia o abandono físico. Y hablaba de que no necesariamente era dejar al niño muchas horas, sino que también no cumplir con las necesidades básicas como de la alimentación, o si el niño estaba enfermo, llevarlo al médico, o como usted mencionaba, de no cambiar los pañales como falta de aseo personal del niño. Y así como la permanencia de los padres fuera del hogar y también la falta de seguridad en el hogar. Entonces, pues nosotros llegamos a la conclusión de que era maltrato infantil por la negligencia o abandono físico y que esto ya debutó, por así decirlo, con la deshidratación del niño por una diarrea o por alguna infección gastrointestinal. Ok, muy bien. Bueno, ¿nada más? Pues en el equipo hablamos de los diagnósticos diferenciales, no sé si quiere que los mencione. Sí, por supuesto. Ok, pues habíamos pensado en hipotiroidismo congénito, porque el niño tenía hiporreactividad e hiporexia y también tenía letargo, palidez e hipotermia. Ese fue un diagnóstico diferencial. Después también habíamos pensado en una insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison, de igual manera porque el niño tenía hiporreactividad, hiporexia, hipoglucemia, hiponatremia e hipopotasemia, que también pueden ser atribuidos a este padecimiento. Sí. Y también el tercer diagnóstico diferencial fue una meningitis bacteriana debido por la hiporexia también y una marcada hipoglucemia. Además pero ya lo que lo descartó fue que el niño no tenía rigidez, fiebre, dolor de cabeza y pues no teníamos laboratorios también. Ok. Perfecto. Muy bien.
Muy bien, nada más, María Fernanda. Sí, ya al momento de hacer la monografía hablamos de la deshidratación, del maltrato infantil y hablamos un poco acerca de datos como la epidemiología en Sonora, la etiología y el tratamiento, pues. Ok, entonces quedó como posibilidad también maltrato y que debemos de pensar en otras posibilidades como hipotiroidismo y de las suprarrenales como diagnóstico diferencial o enfermedad de Addison. Sí, doctor. Perfecto. Siguiente equipo, el 3. Hola. Bueno, nosotros vamos a salirnos un poquito, o sea, va relacionado a lo que han dicho, pero vamos a salirnos un poquito de todo esto. Nosotros como diagnóstico tenemos una hiperplasia suprarrenal congénita. Como primer diagnóstico. Ajá, es nuestro primer diagnóstico. Pues se me hace que ahí anda un pediatra entre ustedes. Pues lo primero que notamos, así como usted dijo, son ciertas cosas que a lo mejor no se toman muy en cuenta, y es que lo interesante del caso es que hay una hiponatremia, o sea, es una enfermedad perdedora de sal, pues, porque el potasio sí está bien. Como diagnóstico diferencial, pues también pusimos deshidratación por malos cuidados y parasitosis intestinal, pero en sí, en general, el mal cuidado, o sea, si hay una desatención, probablemente más que nada por la madre. En sí, pues, necesitaríamos saber más trasfondo de la familia en general, pues a lo mejor el padre no está todo el día en casa y no puede atender al niño, diferentes motivos, ¿no? Pues en este caso podríamos sospechar una desatención de la madre, y pues aunado a la enfermedad, pues que no se ha dado al niño. Algo que nos llamó mucho la atención, pues es que esta enfermedad por regular se diagnostica por medio del tamiz neonatal, pero pues en este caso no tenemos datos de referencia, a lo mejor sí se le dio el diagnóstico, o a lo mejor en este caso el tamiz, pues hay cierta posibilidad de que falle, ¿no? O sea, y en este caso pudiera haber fallado, que no se tenga el diagnóstico. O de que esté acumulado allí, que no se haya realizado por falta de dinero, porque es lo que está pasando. Okay. Están detenidos ahí todos los tamices porque no hay que le pague a la compañía que los realice. O sea, eso pues es lo que está pasando ahorita. Ajá. Bueno, eso es lo que está pasando ahorita, hace como 4 años. Bueno, los dos últimos de Peña y los 3 que van con López Obrador. Eso quiere decir que en futuros años vamos a ver muchos básicos. Así es. Y pues en general, como vimos, es una enfermedad perdedora de sal, pues eso fue lo que nos llamó y empezamos a buscar hiponatremia. Ajá. O sea, eso fue lo que los hizo pensar en la hiperplasia suprarrenal congénita, variedad perdedora de sal. Sí, la forma clásica, que es virilizante y perdedora de sal. Ok. En este caso, supuestamente, pues si hacemos una exploración del niño por el aumento de la testosterona, podríamos encontrar pues una macrogenitalia, creo que es. O sea, sería un signo físico que podríamos encontrar. Y pues ya en formas graves, cuando se está perdiendo mucha sal, pues lo vamos a encontrar hipoglucémico, con posible daño neurológico, letárgico, ya en su etapa más grave, pues. Y en general, pues es una enfermedad, creo que rara, depende. En algunas bibliografías que leímos era de 1 a 16,000 nacimientos, y otros mencionaban que 1 a 50,000. O sea, pues aquí en México, de hecho, se menciona que es 1 de cada 8,000 niños más o menos, según así es. Sí, porque yo tengo recuerdo de por lo menos unos 10 niños de esas características. Así como ustedes piensan en ese diagnóstico, así llegan muchos niños. Ok, y y nada más eso, ¿pensaron ya? Pues como así nos pensamos en otras enfermedades perdedoras de sal, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de insuficiencia de la, ¿cómo se llama? La hormona antidiurética, pero estábamos leyendo también que eso se presenta más que nada en pacientes eubolémicos, entonces pues ahí dijimos, pues quizá esta no es. Y también pensamos en una gastroenteritis por algún parásito que no estuviera provocando alguna diarrea, por lo que pudiera estar deshidratándose sin la diarrea.
pero nos fuimos más por esta hiperplasia, porque estábamos viendo que coincide en aspectos como que en varones, pues puede incluso ser diagnosticada hasta los 6 meses, pues coincide con la edad de nuestro paciente, y pues puede, en casos que no estén bien tratados, puede incluso desarrollar una crisis adrenal que pues nos va a dar pues los signos de la letargia, la hiporexia, nos va a dar la hipoglicemia que trae el paciente, la hiponatremia que puede venir acompañada o no de la hipercalemia, que pues en este caso no viene acompañada. Entonces ahí ya nos fuimos dando, y pues incluso en la guía práctica clínica mencionan que incluso ante un tamiz negativo, si el paciente presenta pues las características clínicas, pues hay que descartar la enfermedad. Entonces ya nosotros, por ejemplo, en la monografía, pues ya nosotros pusimos en nuestras conclusiones que pues hay que ver estos datos que pues ya mencionaron los compañeros de equipos pasados, pues de que si hay algún dato de desnutrición, un peso muy bajo, una talla muy baja, o el perímetro craneoencefálico disminuido, o si también si hay antecedentes de los padres, también pusimos, pues hay que preguntarlos también, así de antecedentes genéticos de algún familiar que ya hubiera tenido la enfermedad, pues porque tiene pues características genéticas, ¿no? Y también pues que recomendábamos pues hacer los análisis pertinentes, ¿no? La E7 hidroxiprogesterona, la androstenediona, niveles de testosterona, para confirmar o descartar el diagnóstico, ¿no? Y eso fue lo que pusimos básicamente. Y supervisar la dinámica familiar, porque pues... sí, pues por supuesto. Porque pensábamos que en el caso de que sí estuviera diagnosticado, puede que por la misma desatención de los padres o de la madre en este caso, puede que no le estuvieran dando el tratamiento adecuado, y puede que sea por esto que pudo haber desarrollado la crisis, ¿no? Pues que también puede ser el choque, ¿no? Que pues que es con lo que llegó el paciente, con un choque. Por la crisis adrenal. Tiene el micrófono en silencio, doctor. Coincide perfectamente eso. Uh-huh. Coincide perfectamente eso porque tiene todas las características de una hiperplasia suprarrenal congénita. Pero hay otras posibilidades, ¿eh? Muy bien. El equipo 4. Uh-huh. Sí. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no, y está bien. Así se debe de pensar. Cuando haces una pregunta de opción múltiple y ante un caso clínico, te doy las respuestas posibles de cada uno de los diagnósticos diferenciales. Si te vas con el mismo diagnóstico en todas las respuestas de la pregunta 1 a la 5 a la 10, según hayas hecho de ese examen o de ese caso clínico, eres congruente con tu diagnóstico. No importa que esté equivocado, pero tu proceso mental fue correcto. O sea, no te desdices tú en los siguientes incisos de contestación de las preguntas. Pero en cambio, si
si son varios diagnósticos diferenciales y también vienen esas posibilidades en las respuestas, si te vas en una pregunta te vas con un caso y en otra pregunta te vas con otro, o sea, ahí te das cuenta que definitivamente estás mal. Porque como con un mismo caso estás contestando de diferentes posibilidades diagnósticas, eso significa que no estás congruente con tu proceso de contestación, pues, del caso clínico. En cambio, te pudiste haber equivocado, pero te fuiste con toda tu equivocación hasta las últimas consecuencias. Y entonces para mí tiene menos probabilidades de que tenga un proceso mental integrador esta persona que hizo contestaciones diferentes en las diferentes preguntas que el que se equivocó y se fue congruente con todo. Entonces, en fin, así es como se piensa, Eric, cuando uno revisa. Si tú dijiste que era meningitis y yo te hago un examen y te pongo todas las respuestas, pero también te pongo de los otros casos y contestas de uno sí, de otro no, de otro sí, de otro no, pues ahí dices, no, pues anda perdido, ¿no? Perfecto. El equipo 5. Aquí, doctor. Okay. De hecho, pues a lo mejor nosotros también nos fuimos congruentes a lo malo, pero nos fuimos. Sí. Nosotros nos fuimos precisamente por deshidratación. Okay. Intentamos ponerle un apellido, eso nos dificultó un poco porque, como mencionan mis compañeros, al menos en base a nuestro diagnóstico, pues que era deshidratación, en este caso, en base a los parámetros que nos daba y todo, intentamos, como le digo, ponerle un apellido y pues fue para nosotros deshidratación hipotónica. Sí, deshidratación hipotónica, porque pues al menos era lo que más cuadraba con el diagnóstico diferencial que nosotros intentamos hacer en base a los datos que nos daba y en base a la información que se nos proporcionaba. Nosotros nos quedamos con ese y sí, de hecho pusimos ahí como unos pequeños comentarios grupales, unas pequeñas observaciones de que hubiera sido un poco pues bueno tener a lo mejor la diferencia de peso. Sin embargo, también nos quedamos con el comentario que usted nos hizo de que muchas veces era muy difícil que por la misma urgencia en la que llegaba el paciente, pues obtener ese tipo de datos, de cierta forma, pues invertirle tiempo a eso si lo que intentas es sacar al paciente que está pues en un estado un poco grave. Entonces, pues ya al menos intentamos establecer un poquito más, completar un poquito más el diagnóstico que teníamos, lo comparamos con los otros tipos de deshidratación, porque al menos nosotros no pudimos clasificarlo como leve, moderado o severo, porque si bien sí iba bastante complicado el paciente, bueno, nosotros a criterio personal no consideramos que tuviera lo suficiente para involucrarlo en alguna de esas, pues. Entonces nosotros nos quedamos ya más que nada con lo que sí nos mencionaba, que era la carga de sodio, y lo manejamos como hipotónico, pero sí estuvo bastante interesante el debate. Pues de hecho eso es lo que tratamos de hacer, pues que pienses con ese pequeño caso clínico, que si hacemos una historia, pues estábamos haciendo una historia y les doy diagnóstico. Pero hay unos datos ahí claves que debieron de haber pensado y cuál era el punto, ¿no? Pero era nada más para que hicieran ejercicio mental y investigar. Y sí o sí pusieron ese diagnóstico diferencial, ¿eh? En esa deshidratación hipotónica dijeron las causas y ahí viene la causa que tiene. Muy bien. Tipo 6. Tipo 6. Nosotros pensamos en deshidratación hipotónica por negligencia de los padres. Igual, pues. Igual que los primeros. ¿Y diagnósticos diferenciales posibles? Habíamos pensado en diabetes mellitus, pero pues lo descartamos, ¿no? Ok. Entonces nada más eso. Deshidratación hiponatrémica o... Sí, hiponatrémica.
¿ok? O hipotónica. Pues deshidratación hipotónica. Pues nosotros nos llamó pues mucho más la atención pues la hiponatremia que presentaba el paciente. Consideramos en algún momento pues sí diabetes cuando estábamos leyendo sobre pues deshidratación y los parámetros pues, de la hipoglucemia. Ya nos fuimos a ver pues qué significaba o qué tan grave pues era el nivel de glucosa que traía el paciente, pero pues igual luego lo descartamos y creo que sí nos fuimos más, igual que los demás equipos, nos llamó muchísimo más la atención lo que era pues los signos también de posible abandono o negligencia pues por los padres. Entonces nosotras íbamos más enfocados a que pues probablemente si nosotros hiciéramos pues ya una historia clínica, hiciéramos interrogatorio o exploración física al paciente, lo encontraríamos desnutrido y pues comenzamos ya más con eso y nos quedamos con lo que era deshidratación y nos enfocamos un poquito más en saber qué tipo de tratamiento se le daría pues. Y ya pues en la monografía ahondamos un poco más en lo del tratamiento, que pues en el caso nada más se habla pues sobre el tratamiento de reanimación y ya pues comenzamos a leer un poco más acerca de lo que era corrección y también sobre tratamientos de rescate y pues recaída para tenerlo monitoreado al paciente. Bueno, muy bien, Ángela. El equipo 7. Buenos días. Buen día. Nosotros al principio pensamos también, o sea, nuestro diagnóstico fue deshidratación hiponatrémica, pero al principio pensamos que también podría ser tosferina por algunos de los síntomas que estaban relacionados y también porque al leer el caso clínico nos dimos cuenta que el desapego de los padres también podría ser que no haya, podría llevar como consecuencia a que no haya recibido su esquema de vacunación completo. Entonces fue uno de los diagnósticos diferenciales. Bueno. ¿Nada más? Sí. Ok. Va. Paciente masculino de 6 meses. Resulta que el masculino debería estar entrecomillado porque no se diagnosticaba por los genitales externos. Por eso es que no lo habían registrado, porque no sabían qué era. No sabían si era un falo pequeño o un clítoris grande. No sabían si eran escroto poco desarrollado o eran labios mayores muy hipertrofiados. Ese era el motivo del no registro. Y no le ha cambiado pañales porque no había orinado y no había evacuado. Es decir, estaba seco. Y entró en choque por esa razón. La glucosa fue de 60, pero seguramente que eso fue no al inicio cuando llegó. De cualquier manera también tenía hipoglicemia, tenía hiponatremia y tenía hipocalemia. Y con esos datos era difícil para alguien y ese último dato, y se llama la atención que el niño aún no tiene nombre, a pesar de la insistencia paterna de llevarlo al registro civil. El masculino y el niño se los debió haber entrecomillado para que pensaran más mal. Pero bueno, eran muchos datos. Y así a cuentagotas, un equipo llegó de primer diagnóstico a hiperplasia suprarrenal congénita. O sea, son niños que a pesar de que les pases volumen, no les dije que aquí se le tuvo que pasar hidrocortisona para que pueda salir del choque, porque si un niño de hiperplasia suprarrenal congénita
variedad perdedora de sal, que es no puede retener el sodio, precisamente porque falta la DOCA. Y pues lo que más parecido que tenemos a la DOCA es la hidrocortisona sintética. Y es lo que le pasamos en bolo para que pueda mantenerse, digamos, el sodio en raquíticas posibilidades de llegar a lo normal y salir del choque. Una vez que se le pasó el bolo y se le pasó los bolos de hidrocortisona, pues el niño reaccionó. Pero si les pongo que le pasamos hidrocortisona, ustedes van a decir, ¿por qué le pasaron hidrocortisona? Entonces ahí estaba el diagnóstico. Aquí para mí está muy claro el diagnóstico, pero no para ustedes. Entonces, ese equipo que llegó, el de Montes y Lizárraga y ¿quién es el otro? Vázquez. Pues obviamente pensaron muy bien y pensaron de primer golpe en que era una hiperplasia suprarrenal congénita. También intuyeron que los genitales pudieran estar, digamos, virilizados. Y si le haces de hecho, con cariotipo, es una niña, el niño Así fue, y es un caso real, verídico, que el año pasado sucedió. Por eso es que este caso clínico se les presentó para que no es inventado, es un caso real. Y pues nada, o sea, ya ahorita está bien. Los papás no eran negligentes, lo que pasa es que los doctores en realidad tenían dudas y los que lo recibieron no se dieron cuenta de lo que tenía el niño. Digo, la niña en este caso, porque era niña. No se dieron cuenta y lo dieron como masculino. Y no se percataron también que tenía pues un color muy extraordinario. A nivel de las areolas mamarias también estaba muy oscuras, que ese es otro dato para pensar en esta. Y a veces el diagnóstico se tarda porque los niños comen mucho y no llegan a tal, porque tendrán por ahí hay veces que hay glándulas pequeñas y otras toman su función y no llegan al choque luego, pero hay niños que ya desde recién nacidos, a los pocos ratitos de nacer ya tienen estos datos de choque por esta causa. Entonces, pues eso es una hiperplasia suprarrenal congénita, variedad perdedora de sal, virilizante. Ese es el diagnóstico correcto, pero lo que ocasionó sí fue una deshidratación hipotónica. Está bien, choque hipovolémico y eso era lo que traía. De acuerdo. O sea que todos los que tuvieron diagnósticos de deshidratación hiponatrémica o hipotónica es correcto. Nada más que, como les digo, hay una causa. Y aquí no parecía que fuera infecciosa. Entonces pudiéramos decir infecciosa o no infecciosa. Y dentro de las no infecciosas, pues se abre el abanico de posibilidades, ¿no? Y muchas veces son de tipo endocrinológico. Aunque es verdad que no es tan común, pero hay series aquí en México que es de 1 a 5 hasta 8,000 nacidos vivos y es mucho. Entonces, más cuando es, por ejemplo, también la tez morena, es sumamente difícil de diagnosticar porque cuando es blanco, el individuo o individua es más fácil porque se ve muy rápidamente en zona genital y en zona de mamas una coloración prácticamente negruzca de estas partes y llama mucho la atención. En cambio, cuando es alguien moreno, de piel de tez oscura, pues sí nos dificulta un poco el pensar. Pero si ya notas hipotonía, el niño se choca y no tiene diarrea, no quiere comer, pues resulta que le sacas unos exámenes. El que da precisamente
digamos, la conducción, entre ellos está el sodio, potasio y calcio, obviamente, ¿no? Para que se pueda conducir. Y la hiponatremia severa, como era esta para este niño, pues era un motivo de hipotonía. Y claro que también pudiste haber pensado en alguna intoxicación o en meningitis, como dijeron. Por supuesto que son diagnósticos diferenciales, pero serían en una meningitis ya muy avanzada, donde tenga ya repercusiones a nivel de las hormonas perdedoras de sal a nivel de este sistema, y que tengan, o bien que sea una diabetes insípida por cuestión del trauma, ¿no? Pero pues todo se puede pensar, y como les digo, o sea, es su proceso mental el que diagnosticó, y si se fueron acordes al problema, está bien, o sea, ya es una presentación, o sea, pero esto es como un ejercicio mental y de tipo, pues también bibliográfico para ustedes, porque no están viendo al paciente, o sea, yo se los hubiera querido presentar o más bien físicamente irles dando los datos para que fueran pensando. Y así es complicado tener un diagnóstico correcto de primera intención con estos datos, pero se puede sospechar, como lo hicieron. Muchos equipos pensaron en esta deshidratación, que fue el diagnóstico, pero no el por qué. O sea, en el trasfondo, o sea, tú dices, bueno, tuvo fiebre. Pues sí, pero dime por qué. No, pues tiene una infección. Claro, el 99% probablemente tenga razón, pero hay fiebres que no son infecciosas, y es otra etiología, ya sea reumatológica o de tipo hemato-oncológico, y cuestiones ambientales también. Y pues claro, todos tienen fiebre, y muchas veces no encuentras el foco de infección, y ahí es donde empezamos con los problemas. O bien, si tienes el foco, pero no sabes el agente etiológico, y por lo tanto, pues tampoco tienes un tratamiento. ¿Ves? Entonces es un proceso mental, y es lo que yo quiero que ustedes tengan. O sea, fisiopatológicamente deben de integrarlo, porque si no, no podemos hacer un diagnóstico de ocurrencia, pues. O sea, aquí más vale, digamos, la evidencia que la eminencia. ¿Por qué? Porque pues alguien que es una eminencia, pues piensa de 0 a 1000 en un rato, se fue y vio muchas cosas que nosotros a veces no podemos entender porque no tenemos ese proceso mental. En cambio, los de a pie para pensar, pues obviamente vamos escalón por escalón para llegar a la cima. Hay gente que brinca de escalón 1 al último y no te pregunta por qué, pero diagnosticó así de golpe. ¿Por qué? Pues porque ya esa experiencia lo hizo ser esa eminencia, porque es muy difícil que nazca eminencia, esa eminencia se hace. Entonces, pero de cualquier manera, para nosotros los de a pie, más vale experiencia, evidencia, que tener esa chispa de genialidad para diagnosticar. Los hay, pero es muy complicado encontrárselos. Entonces, más vale ir escalón por escalón, descubriendo y ir la fisiopatología paso a paso hasta que llegas al diagnóstico. En este caso, por supuesto que si yo les hubiera entrecomillado masculino y el niño, pues les hubiera dado un dato más para pensar en que, caray, ¿por qué me entrecomilla masculino y por qué me entrecomilla niño? Pues ha de ser niña, pensar el otro. Caray, pues es una hiperplasia superior perdedora de sal. ¿Ves? Entonces hay gente que nada más le pongo hiponatremia, hipocalemia, hipoglicemia y le digo, ¿qué es esto? Y te dice, variedad perdedora de sal, es una hiponatremia porque no hay diarrea, no hay vómitos, bla, 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 bla. Entonces tiene que ser una no infecciosa, y dentro de las no infecciosas que te ocasionan esto, pues es este problema y este problema. Y por cómo está el niño, tiene esto. O sea, pero se hace en segundos porque ya tienen ese proceso.
Y nosotros que vamos empezando es complicado, o sea, tenemos que hacerlo punto por punto. Si no lo hacemos punto por punto, entonces yo supongo que te lo dijeron o el doctor Google te dijo justamente el diagnóstico. Muy bien, pues entonces nos vamos a ver mañana porque ya son las 10:50. Y da para pensar muchas cosas más y da para pensar también diagnósticos, ¿verdad? Diferenciales. Pero sí tiene que pensar eso. Así se tiene que pensar poco a poco. Muy bien, entonces, ¿qué les pareció el caso? Pues bien, faltaron más datos, pero es bueno para empezar. Ándale, pero la otra es que la historia clínica la hice yo, pues no la hicieron ustedes. Sí, porque si les hubiera hecho la historia clínica así, o no, pues sale el diagnóstico. Y eso es lo que se pretende. En este caso, pues sí. Ahora, si ustedes hubieran hecho la historia clínica, lo hubieran sacado, hubieran llevado ese proceso, pues perfecto. Pero como yo les di mi historia clínica pequeña por la cuestión que estamos viviendo ahorita de la pandemia, pues quiero que piensen más, quiero que estudien más, porque si no, les doy el diagnóstico y pues sencillo, ¿no? Entonces el siguiente caso va a estar semejante. Bueno, para el jueves les pongo otro caso semejante y hacemos exactamente el mismo proceso. Ok, muy bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego.